Nueva Orleans, 1923. Un hombre de 72 años está escribiendo su última carta antes de morir. No tiene hijos, no tiene familia, es el último de su apellido. Pero lo que está a punto de revelar en esas páginas es algo que su familia ocultó por más de 60 años. Una traición durante la guerra civil, una sociedad secreta y una maldición que cobró la vida de cada generación, uno por uno, sin piedad. Esta es la confesión de Elias Beaumont, el último sobreviviente de un linaje condenado. Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estés aquí conmigo hoy. Antes de comenzar con esta historia, quiero pedirte algo rápido. Deja tu like para que este canal siga creciendo y llegue a más personas que disfrutan de estas historias como tú. Suscríbete para no perderte ningún video nuevo que subo cada semana. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo, así puedo conocer mejor quién está del otro lado de la pantalla y seguir trayendo contenido que realmente te guste. Hoy te traigo una historia oscura, intensa, narrada en primera persona por un hombre que sabe que le quedan pocas horas de vida. Es una historia sobre secretos de familia, venganzas que atraviesan generaciones y el peso de cargar con los pecados de otros. Así que ponte cómodo, apaga las luces si quieres sentir más la atmósfera y prepárate. Ahora sin más, que comience la historia. Yo, Elias Beaumont, el último de un linaje que alguna vez fue próspero y respetado en toda Luisiana, escribo estas palabras con manos que tiemblan no por la edad avanzada de 72 años, sino por el peso de un secreto que cargo desde que tengo memoria. Un secreto que mató a mi abuelo, mi padre, mi hermano, mi tía y todos los demás que tuvieron la desgracia de nacer con el apellido Beaumont grabado en sus certificados de nacimiento como una sentencia de muerte. Esta carta, que confío a los cuidados del abogado Ramón de la Croix, con instrucciones expresas de que sea abierta solamente después de mi muerte, no es una petición de perdón ni un intento de redención, sino simplemente la verdad desnuda y cruda sobre lo que sucedió con mi familia. Una verdad que permaneció enterrada bajo capas de mentiras convenientes y accidentes improbables por más de 60 años. Y que ahora, sin herederos que proteger y sin nada más que perder, puedo finalmente exponer a la luz del día. Estoy sentado ahora en la biblioteca de esta mansión decadente en el corazón del French Quarter, rodeado por estanterías empolvadas, repletas de libros que nadie más lee, y retratos de ancestros cuyos ojos parecen juzgarme desde las paredes manchadas por la humedad característica de New Orleans, mientras afuera la lluvia cae pesada sobre los techos de pizarra y las calles de adoquines, y a lo lejos puedo escuchar el sonido amortiguado de una banda de jazz tocando en algún salón de Bourbon Street. Esa música alegre y melancólica al mismo tiempo que define esta ciudad de contradicciones donde nací y donde ciertamente moriré pronto. La casa está demasiado silenciosa, demasiado vacía, y a veces, en las noches más oscuras, juro que puedo escuchar susurros viniendo de los corredores, voces de personas que ya se fueron, pero que de alguna forma todavía habitan estos cuartos sombríos, atrapadas quizás por la misma maldición que nos persiguió generación tras generación sin piedad ni descanso. Para entender lo que sucedió con los Beaumont, es necesario volver en el tiempo hasta los días sombríos de la Guerra Civil, cuando mi abuelo Arturo Beaumont era un hombre de 40 años en el apogeo de su influencia, dueño de una vasta plantación de algodón en los alrededores de la ciudad y miembro respetado de una sociedad secreta conocida apenas como la Orden de las Sombras Eternas, una organización que reunía a los hombres más poderosos de la Confederación con el propósito de proteger los intereses sureños a través de medios que el gobierno oficial no podía o no quería emplear. Arturo era carismático y ambicioso.
el tipo de hombre que sabía exactamente qué decir en cada situación para conseguir lo que quería. Y durante los primeros años de la guerra prosperó mientras otros a su alrededor perdían todo. Sus tierras permanecieron intactas mientras las de sus vecinos eran quemadas por las tropas de la Unión. Sus esclavos continuaron trabajando mientras los de otros huían hacia el norte en busca de libertad. Y esto no pasó desapercibido por los otros miembros de la orden. Comenzaron a sospechar que había algo equivocado con la suerte extraordinaria de Arturo Beaumont. La verdad que solo vine a descubrir décadas después, a través de documentos escondidos que encontré por casualidad, era que mi abuelo había cometido el pecado imperdonable de traicionar a la orden, vendiendo sus secretos más preciosos a espías de la Unión a cambio de oro y protección para sus propiedades. Imagino la escena como si yo mismo hubiera estado allí, aunque sucedió mucho antes de que yo naciera. Una noche sin luna en el sótano húmedo de la plantación, Arturo sentado frente a hombres de uniformes azules, el sello sagrado de la orden siendo roto mientras él revelaba nombres, localizaciones de arsenales secretos, planes de movimiento de tropas, todo a cambio de monedas de oro que brillaban a la luz tenue de las velas. Y mientras hablaba, traicionando a sus hermanos de juramento, ciertamente no imaginaba que aquel acto de cobardía y codicia condenaría no solamente a sí mismo, sino a todos sus descendientes por generaciones venideras. Salvador Noir, el líder de la Orden de las Sombras Eternas, era un hombre que inspiraba terror, incluso entre aquellos que lo llamaban aliado, conocido por su crueldad implacable y por su creencia profunda en las artes oscuras que había aprendido con los practicantes de vudú que vivían en los pantanos alrededor de New Orleans, y cuando descubrió la traición de Arturo a través de sus propias redes de informantes, su venganza fue rápida y terrible. No se contentó con simplemente matar al traidor, lo que habría sido demasiado misericordioso para alguien que había roto el juramento más sagrado de la orden, sino que decidió que el castigo debería extenderse por todo el linaje de Arturo, que cada generación de Beaumonts debería pagar por el pecado del patriarca hasta que el último de ellos pereciera y el nombre fuera borrado de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido. El ritual sucedió en una noche de tormenta en 1863, en un claro escondido en medio del bayou, donde la orden realizaba sus ceremonias más secretas. Y aunque yo no presencié aquello personalmente, los documentos que encontré describen en detalles perturbadores cómo Salvador Noir invocó fuerzas antiguas y peligrosas, mezclando sangre de animales sacrificados con tierra del cementerio y pronunciando palabras en lenguas que ningún hombre vivo debería conocer, mientras los miembros de la orden formaban un círculo alrededor de él y cantaban al unísono, sus voces elevándose por encima del sonido del viento y la lluvia. La maldición que lanzó aquella noche no era simple ni directa, sino compleja e insidiosa, proyectada para manifestarse de maneras diferentes en cada generación, garantizando que los Beaumonts sufrieran no solamente muerte, sino locura, desesperación y la agonía de ver a sus seres queridos perecer uno tras otro sin poder hacer nada para impedirlo. Arturo murió apenas 3 semanas después del ritual, oficialmente de una caída de caballo mientras inspeccionaba sus tierras, pero los registros médicos que conseguí localizar mencionan heridas extrañas en su cuerpo que no concordaban con una simple caída, marcas que parecían haber sido hechas por garras o dientes. Y el médico que examinó el cuerpo anotó en sus observaciones particulares que el rostro de Arturo estaba congelado en una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo tan horrible en sus últimos momentos que su mente no consiguió procesar. Su muerte fue el primer pago de la deuda de sangre que nuestra familia debía a la orden,
pero estaba lejos de ser el último, y lo que descubrí en los documentos que encontré fue aún más perturbador. La maldición no era estática, sino renovada ritualmente en cada entierro de un Beaumont, con miembros de la orden compareciendo secretamente a los funerales para recolectar tierra de las sepulturas y realizar ceremonias que garantizaban que la próxima generación también sería alcanzada. Mi padre, Victor Beaumont, nació en 1865, 2 años después de la muerte de Arturo, y creció escuchando historias sobre el abuelo que nunca conoció, historias cuidadosamente editadas que omitían la traición y pintaban a Arturo como un héroe confederado que había muerto defendiendo sus tierras. Víctor era un hombre gentil y soñador, completamente diferente del padre ambicioso y calculador, y durante su juventud, la familia experimentó un período de relativa prosperidad y paz, lo que nos hizo creer que quizás la maldición había sido apenas superstición o coincidencia, que los Beaumonts finalmente podrían vivir sin el peso del pasado sobre sus hombros. Pero la maldición estaba apenas dormida, esperando el momento adecuado para atacar nuevamente, y cuando Víctor cumplió 40 años, comenzó a manifestar señales de una locura progresiva que los médicos no conseguían explicar ni tratar con los recursos limitados de la medicina de la época. Él veía sombras donde no había nada, escuchaba voces susurrando su nombre en los corredores vacíos de la mansión, despertaba en medio de la noche gritando sobre figuras encapuchadas que lo observaban desde el pie de la cama, y gradualmente fue perdiendo la capacidad de distinguir entre realidad y alucinación, entre el mundo de los vivos y algún otro plano de existencia que solo él conseguía percibir. Mi madre intentó de todo para ayudarlo, consultó a los mejores médicos de New Orleans y hasta algunos curanderos que practicaban medicina alternativa en los barrios más pobres de la ciudad, pero nada funcionó. Y Víctor continuó deteriorándose hasta que en una mañana de otoño de 1898 salió para una cacería solo y nunca más volvió vivo. Su cuerpo encontrado 3 días después en medio del bosque, con un disparo en la cabeza que oficialmente fue registrado como accidente. Aunque cualquier persona con medio cerebro podría ver que el ángulo de la herida sugería suicidio. Yo tenía apenas 23 años cuando mi padre murió y mi hermano Diego tenía 25, y nosotros dos quedamos responsables de administrar los negocios de la familia y cuidar de nuestra madre, que nunca se recuperó completamente de la pérdida y pasó el resto de sus días en una melancolía silenciosa que eventualmente la consumió. Diego era más valiente que yo, más determinado a entender lo que estaba sucediendo con nuestra familia, y comenzó a investigar por cuenta propia, revisando archivos antiguos, conversando con personas ancianas que quizás recordaran historias sobre nuestro abuelo, visitando bibliotecas y sociedades históricas en busca de cualquier información que pudiera explicar la secuencia imposible de tragedias que había alcanzado a los Beaumonts a lo largo de las décadas. Él descubrió referencias vagas a la Orden de las Sombras Eternas en documentos oscuros sobre la Guerra Civil. Encontró menciones al nombre de Salvador Noir en registros de sociedades secretas que operaban en Luisiana durante aquel período, y comenzó a montar un cuadro perturbador que sugería que nuestra familia estaba siendo castigada por algo que Arturo había hecho 60 años antes. Pero Diego nunca tuvo la oportunidad de completar su investigación, porque en una noche de invierno de 1901, un incendio misterioso destruyó completamente la oficina donde él guardaba todas sus investigaciones, y mi hermano murió atrapado entre las llamas, incapaz de escapar porque alguien había cerrado la puerta por fuera, un detalle que la policía consideró sospechoso, pero que nunca consiguió explicar satisfactoriamente. Yo sabía, incluso sin pruebas concretas, que la muerte de Diego no había sido accidental,
que alguien o algo había decidido silenciarlo antes de que pudiera exponer la verdad. Y aquel conocimiento me llenó de un miedo paralizante que me impidió continuar la investigación que él había comenzado, prefiriendo vivir en la ignorancia y la negación antes que enfrentar la posibilidad de que fuerzas más allá de mi comprensión estaban activamente trabajando para destruir a mi familia. Mi tía Elena, hermana menor de mi padre, fue otra víctima de la maldición, aunque su tortura haya sido más prolongada y psicológica que física. Ella comenzó a tener visiones a los 50 años, viendo lo que ella llamaba fantasmas de traidores, figuras espectrales que la seguían por todas partes y la acusaban de crímenes que ella no había cometido, susurrando en sus oídos que ella también era culpable, que la sangre de Arturo corría en sus venas y que por lo tanto merecía sufrir tanto como él. Elena intentó resistir la locura que la consumía, aferrándose a la religión y la oración con una devoción desesperada. Pero las visiones solo empeoraron con el tiempo, volviéndose más vívidas y aterrorizantes, hasta que en una mañana de primavera de 1905, la encontraron ahorcada en su cuarto, habiendo usado una sábana para hacer un lazo que ató a la viga del techo, y en su mesa de noche había una carta donde pedía perdón por pecados que nunca especificó, pero que claramente creí haber cometido. A lo largo de los años, otros miembros de la familia también perecieron de maneras que parecían demasiado improbables para ser mera coincidencia. Tíos que murieron en duelos por cuestiones triviales, primos que contrajeron enfermedades raras e incurables, sobrinos que desaparecieron sin dejar rastro, y cada muerte era seguida por un funeral donde yo, como uno de los últimos Beaumonts sobrevivientes, tenía que comparecer y fingir que creía en las explicaciones oficiales, mientras por dentro sabía que estábamos siendo sistemáticamente eliminados por una fuerza que no podíamos ver ni combatir. Me casé una vez, con la esperanza de que quizás pudiera romper el ciclo, generando una nueva generación de Beaumonts que de alguna forma estaría protegida de la maldición. Pero mi esposa murió en el parto junto con el niño, y después de aquello nunca más intenté constituir familia, aceptando que estaba destinado a ser el último del linaje, el punto final en una historia que había comenzado con traición y estaba terminando con extinción. El descubrimiento que cambió todo sucedió hace apenas 3 meses, cuando decidí finalmente reformar el sótano de esta mansión que había permanecido intocado por décadas. Y los trabajadores que contraté encontraron una caja de metal escondida detrás de una pared falsa, una caja que contenía documentos que mi abuelo Arturo había guardado antes de morir, quizás como una forma de seguro, o quizás simplemente porque no consiguió destruirlos. Dentro de la caja estaban cartas intercambiadas entre Arturo y los espías de la Unión, recibos de las transacciones donde él vendía información de la orden a cambio de oro, y más perturbador aún, un diario donde registraba sus crecientes sospechas de que había sido descubierto y que algo terrible estaba a punto de sucederle a él y su familia. Pero el documento más importante era un pergamino amarillento, cubierto de símbolos, que reconocí vagamente como relacionados al vudú. Un pergamino que describía en detalles macabros el ritual que Salvador Noir había realizado para maldecir el linaje Beaumont, incluyendo instrucciones específicas sobre cómo la maldición debería ser renovada en cada generación a través de ceremonias realizadas durante los funerales de los miembros de la familia. El pergamino explicaba que miembros de la orden deberían comparecer secretamente a cada entierro,
recolectar tierra de la sepultura recién cavada, mezclarla con sangre de animales específicos y pronunciar palabras de poder que garantizarían que la próxima generación también sería alcanzada por la venganza de Salvador, y que este ciclo debería continuar hasta que el último Beaumont estuviera muerto y el nombre fuera borrado de los registros de la historia. Leer aquel documento fue como tener todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajando en su lugar, revelando una imagen que siempre supe que estaba allí, pero que me había rehusado a ver por miedo de lo que significaría. Y por primera vez en mi vida entendí que las muertes, la locura, los suicidios, todo aquello no había sido obra del destino o de la mala suerte, sino el resultado de una venganza meticulosamente planeada y ejecutada a lo largo de décadas por personas que tomaban sus jurame, entonces, y sus venganzas tan en serio que estaban dispuestas a perseguir a una familia entera a través de las generaciones hasta que no quedara nadie para contar la historia. Lo que me perturbó aún más fue percibir que la Orden de las Sombras Eternas, o por lo menos alguna versión de ella, aparentemente todavía existía y todavía estaba cumpliendo el mandato de Salvador Noir, incluso 60 años después de su muerte, porque comencé a notar cosas extrañas sucediendo a mi alrededor después de que encontré aquellos documentos, pequeñas señales de que estaba siendo observado y que mi descubrimiento no había pasado desapercibido. Había un hombre que veía repetidamente en las calles cerca de la mansión, siempre vestido de negro y siempre desapareciendo antes de que pudiera acercarme lo suficiente para ver su rostro claramente. Y cierta noche desperté con la sensación de que había alguien en el cuarto conmigo, aunque cuando encendí la luz no encontré a nadie, apenas una marca extraña dibujada con tiza en el piso al lado de mi cama, un símbolo que reconocí como siendo uno de los que estaban en el pergamino de la maldición. Pensé en ir a la policía con lo que había descubierto, pero ¿qué exactamente diría? Que mi familia estaba siendo perseguida por una sociedad secreta usando magia negra y rituales de vudú, que cada muerte que parecía accidental era en realidad parte de una conspiración elaborada que duraba décadas y que tenía como prueba algunos documentos viejos y una serie de coincidencias que podrían fácilmente ser explicadas de otras maneras menos fantásticas. Me considerarían loco, un Beaumont más sucumbiendo a la locura hereditaria que parecía correr en nuestra familia. Y probablemente me internarían en un asilo donde pasaría mis últimos días babeando y murmurando sobre maldiciones y sociedades secretas, mientras enfermeros aburridos fingían escucharme. Entonces decidí que lo único que podía hacer, la única forma de venganza que todavía estaba a mi alcance, era exponer todo a través de esta carta. Garantizar que incluso después de mi muerte, la verdad sobre lo que sucedió con los Beaumonts fuera conocida, que el mundo supiera que no fuimos destruidos por debilidad o mala suerte, sino por una traición cometida por un hombre ambicioso y la venganza desmedida de otros hombres que valoraban sus secretos y su orgullo más que cualquier noción de mi ser. Incordia o proporcionalidad. No espero que esta revelación cambie nada o traiga justicia para mi familia, porque justicia es un concepto que perdió todo significado cuando se trata de eventos que sucedieron hace tanto tiempo e involucran a personas que ya están muertas hace décadas. Pero por lo menos quiero que quede registrado que los Beaumonts existimos, que sufrimos, y que nuestra destrucción no fue obra de Dios o del destino, sino de hombres que eligieron deliberadamente perpetuar un ciclo de venganza a través de las generaciones. En los últimos meses, desde que encontré los documentos, mi salud ha deteriorado rápidamente, de maneras que los médicos no consiguen explicar adecuadamente, comenzando con dolores inexplicables que migran por mi cuerpo sin patrón aparente.
seguidos por fiebres que vienen y van sin causa identificable, y más recientemente por visiones que me hacen cuestionar si finalmente estoy sucumbiendo a la misma locura que alcanzó a mi padre y mi tía. Veo sombras en las esquinas de los cuartos que desaparecen cuando miro directamente hacia ellas. Escucho pasos en los corredores cuando sé que estoy solo en la casa, y a veces despierto en medio de la noche con la certeza absoluta de que hay alguien de pie al lado de mi cama observándome, aunque cuando enciendo la luz nunca encuentro a nadie allí. Sé que mi tiempo se está acabando. Puedo sentir la maldición cerrándose a mi alrededor como una mortaja, y por eso escribo estas palabras con urgencia, queriendo terminar antes de que sea demasiado tarde, antes de que la locura me consuma completamente, o que mi corazón simplemente deje de latir, como sucedió con tantos otros Beaumonts a lo largo de los años. No tengo miedo de la muerte en sí, porque después de 72 años cargando el peso de esta maldición, la muerte parece casi un alivio. Una liberación final de una carga que nunca pedí cargar y que nunca tuve opción sino soportar. Pero tengo miedo de morir sin haber contado la verdad, de que mi muerte sea apenas una más en una larga lista de tragedias inexplicadas y que el secreto de los Beaumonts muera conmigo. Miro ahora hacia los retratos en las paredes de esta biblioteca, hacia los rostros de mi abuelo Arturo, mi padre Víctor, mi hermano Diego, mi tía Elena y todos los otros que vinieron antes y que pagaron con sus vidas y su sanidad por el pecado de un único hombre, y me pregunto si ellos me perdonarían por exponer la verdad, por revelar que el patriarca de la familia era un traidor y un cobarde que vendió a sus compañeros por oro, o si preferirían que el secreto permaneciera enterrado para siempre, preservando por lo menos la ilusión de honor y dignidad. Pero decidí que la verdad, por más fea y perturbadora que sea, es preferible a la mentira confortable, y que los muertos ya no tienen voz para protestar contra mis elecciones. Entonces haré lo que creo correcto y dejaré que la historia juzgue si tomé la decisión correcta. Hay momentos en que me pregunto si Salvador Noir y los otros miembros de la Orden de las Sombras Eternas realmente creían que estaban haciendo justicia al maldecir a mi familia. Si en sus mentes, distorsionadas por la guerra y el fanatismo, ellos genuinamente pensaban que estaban defendiendo principios sagrados y castigando una traición imperdonable, o si simplemente usaron la traición de Arturo como excusa para ejercer el tipo de poder sombrío que hombres como ellos siempre anhelan ejercer. El poder de vida y muerte sobre otros seres humanos, el poder de jugar a ser Dios y decidir quién merece vivir y quién merece sufrir. Sospecho que la verdad está en algún lugar en el medio, que ellos creían genuinamente que estaban haciendo justicia, pero que también disfrutaban del poder que aquella creencia les daba, y que la maldición que lanzaron sobre los Beaumonts satisfacía tanto su sentido de honor ofendido como su deseo más profundo de dominar y controlar. Lo que me intriga es cómo la Orden consiguió mantener la maldición activa por tanto tiempo. Cómo garantizaron que cada generación renovara el ritual, incluso después de que los miembros originales murieron y fueron sustituidos por otros que no tenían memoria personal de la traición de Arturo o de Salvador Noir. Esto sugiere un nivel de organización y continuidad que es impresionante y aterrorizante al mismo tiempo. Una institución que consigue transmitir sus propósitos y métodos a través de las décadas sin perder el foco o la determinación. Y me hace pensar en cuántas otras familias pueden haber sido blanco de venganzas similares a lo largo de los años. Cuántos otros linajes fueron sistemáticamente destruidos por ofensas reales o imaginarias cometidas por sus ancestros y cuyas historias nunca serán contadas porque no quedó nadie para contarlas.
Intenté en los últimos días encontrar alguna forma de romper la maldición, de deshacer lo que Salvador Noir hizo en aquella noche de tormenta en 1863, y consulté a algunos de los practicantes de vudú que todavía operan en los barrios más antiguos de New Orleans. Personas que entienden las fuerzas oscuras que la mayoría prefiere fingir que no existen. Ellos me dijeron que maldiciones como la que fue lanzada sobre mi familia son casi imposibles de romper, especialmente después de haber sido renovadas tantas veces a lo largo de las décadas, porque cada renovación adiciona capas de poder que se acumulan como sedimentos en el fondo de un río, y que la única forma de realmente acabar con una maldición así sería destruir completamente el linaje que ella visa, lo que es exactamente lo que está sucediendo conmigo, el último Beaumont, muriendo sin herederos. Hay una ironía amarga en eso, en el hecho de que la maldición está finalmente alcanzando su objetivo después de 60 años de esfuerzo persistente, y que Salvador Noir y sus sucesores en la orden finalmente tendrán su venganza completa cuando yo muera y el nombre Beaumont desaparezca de los registros de New Orleans como si nunca hubiera existido. Parte de mí quiere negarles esa satisfacción. Quiere encontrar alguna forma de continuar el linaje, incluso si es demasiado tarde para tener hijos, quizás adoptando a alguien y dándole a esa persona el apellido Beaumont. Pero sé que eso sería cruel y egoísta, condenar a una persona inocente a cargar una maldición que no tiene nada que ver con ella apenas para frustrar los planes de hombres que murieron hace décadas. Entonces, acepto que soy el fin de la línea, que cuando yo muera, la historia de los Beaumonts terminará, y que quizás eso sea lo mejor para todos los involucrados, porque por lo menos significa que nadie más tendrá que sufrir por causa de lo que Arturo hizo hace tanto tiempo. Pero antes de aceptar ese fin, antes de permitir que la oscuridad me consuma completamente, quiero garantizar que la verdad sea conocida, que esta carta llegue a las manos correctas y sea leída por personas que puedan entender lo que significa, y que quizás puedan usar ese conocimiento para impedir que otras familias sufran destinos similares en las manos de sociedades secretas que operan en las sombras de nuestra sociedad. Ramón de la Croix, el abogado a quien confío esta carta, es un hombre honesto y competente que sirvió a mi familia por muchos años, y tengo certeza de que cumplirá mis instrucciones de abrir este documento solamente después de mi muerte y de garantizar que su contenido sea tornado público de la manera apropiada. Le pedí que envíe copias a periódicos, a sociedades históricas, a cualquier institución que pueda estar interesada en documentar esta historia bizarra y perturbadora. Y aunque no estaré vivo para ver las reacciones que esta revelación causará, me gusta imaginar que por lo menos algunas personas creerán en lo que escribí aquí y que quizás inicien sus propias investigaciones sobre la Orden de las Sombras Eternas y sus actividades a lo largo de las décadas. No sé si la Orden todavía existe en su forma original o si evolucionó para algo diferente a lo largo de los años. Si todavía realiza rituales de vudú en claros escondidos en el bayou, o si modernizó sus métodos manteniendo apenas los objetivos esenciales. Pero sospecho que de una forma u otra continúa operando, porque organizaciones como esa raramente desaparecen completamente, apenas se adaptan a las circunstancias cambiantes y encuentran nuevas formas de ejercer su poder y perseguir sus venganzas. Y si eso es verdad, entonces esta carta sirve también como una advertencia para otros que puedan estar siendo blancos de venganzas similares, para que sepan que no están locos, que las tragedias que alcanzan a sus familias pueden no ser coincidencias, y que existen fuerzas trabajando en las sombras que la mayoría de las personas prefieren no creer que existan. Mientras escribo estas últimas palabras,
La lluvia finalmente paró allá afuera y puedo escuchar los sonidos nocturnos de New Orleans retornando gradualmente, el jazz distante, las voces de personas en las calles, el tintineo de vasos en bares que nunca cierran. Y me ocurre que esta ciudad, con toda su belleza y decadencia, su mezcla de culturas y tradiciones, sus secretos enterrados en cementerios sobre el suelo y sus historias susurradas en dialectos que están muriendo, es el lugar perfecto para Shindosit. A una historia como la de los Beaumonts, una historia de traición y venganza, de maldiciones y sociedades secretas, de familias destruidas por pecados que no cometieron y de justicia que se transforma en algo monstruoso cuando es llevada demasiado lejos. Me siento cansado ahora, más cansado de lo que jamás me sentí en toda mi vida, y sé que no tengo mucho tiempo restante, que la maldición está finalmente reclamando su última víctima y que en breve me uniré a mi padre, mi hermano, mi tía, y todos los otros Beaumonts que vinieron antes de mí, sea donde sea que los muertos van cuando dejan este mundo. No sé si existe un más allá, o si simplemente dejamos de existir cuando nuestros corazones dejan de latir. Pero si existe alguna forma de conciencia después de la muerte, espero encontrar a mis familiares allí y poder finalmente pedir disculpas por no haber sido capaz de romper la maldición, por no haber sido lo suficientemente fuerte o lo suficientemente inteligente para encontrar una forma de salvar a nuestra familia de la destrucción que Arturo inició con su traición. Pero también espero que ellos entiendan que hice lo mejor que pude en las circunstancias en que me encontré, que esta carta representa mi intento final de dar algún significado al sufrimiento que todos nosotros experimentamos, de transformar nuestra tragedia en algo que pueda servir como advertencia o lección para otros, incluso si no tengo certeza de cuál exactamente es esa lección, o si alguien realmente aprenderá algo con nuestra historia. Quizás la única lección sea que las acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestras propias vidas, que los pecados de los padres realmente son visitados sobre los hijos, no por voluntad divina, sino por voluntad humana, por personas que eligen perpetuar ciclos de venganza en vez de romperlos, y que el odio, una vez plantado, puede crecer y esparcirse como una hierba venenosa que sofoca todo a su alrededor. Miro ahora por la ventana de la biblioteca hacia las calles oscuras del French Quarter, hacia las sombras que danzan entre los edificios antiguos y las linternas que iluminan débilmente las aceras de piedra, y me pregunto cuántos otros secretos esta ciudad guarda, cuántas otras historias de traición y venganza están escondidas detrás de las fachadas elegantes de las mansiones coloniales y en los callejones estrechos donde la luz del sol raramente penetra. New Orleans siempre fue una ciudad de misterios, un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos parece más delgado que en otros lugares, donde antiguas tradiciones africanas se mezclan con catolicismo europeo para crear algo único y a veces perturbador, y donde sociedades secretas siempre florecieron en las sombras, protegiendo sus rituales y sus secretos con celo fanático. Es apropiado entonces que mi historia termine aquí, en esta ciudad que siempre fue el hogar de los Beaumonts, donde nacimos y morimos generación tras generación, atrapados no solamente por la maldición que nos perseguía, sino también por el amor que sentíamos por este lugar a pesar de todo, por sus calles familiares y sus sonidos reconfortantes, por su comida y su música, por su capacidad de abrazar tanto la luz como la oscuridad y encontrar belleza en ambas, incluso sabiendo todo lo que sé ahora, incluso entendiendo que esta ciudad abrigó a los hombres que destruyeron a mi familia. No consigo imaginarla con odio o resentimiento, porque New Orleans es mayor que cualquier sociedad secreta o maldición individual.
Es un organismo vivo que absorbe tragedias y las transforma en historias, en leyendas, en canciones que son cantadas en los bares de Bourbon Street por músicos que nunca sabrán los nombres de las personas sobre quienes cantan. Hay algo liberador en saber que esta es mi última noche, que mañana o quizás en la próxima semana mi corazón simplemente dejará de latir o mi mente finalmente se rendirá a la locura que ha rondado los bordes de mi conciencia hace meses, y que cuando eso suceda, la maldición que persiguió a los Beaumonts por 60 años finalmente terminará porque no habrá más nadie para maldecir. Salvador Noir y sus sucesores tendrán su victoria, pero será una victoria vacía, porque ¿qué realmente conquistaron más allá de la destrucción de una familia que ya estaba rota por la traición de su propio patriarca? ¿Y qué satisfacción puede haber en perseguir fantasmas y castigar a personas que nunca tuvieron opción sobre en cuál familia nacerían? Pienso en Arturo a veces. Intento imaginar lo que pasaba por su cabeza en aquella noche en el sótano cuando decidió traicionar a la orden, si él realmente creía que podría escapar de las consecuencias o si simplemente no le importaba lo que sucedería después, desde que él mismo consiguiera lo que quería en el momento. Era un hombre de su tiempo, supongo, moldeado por las circunstancias brutales de la guerra civil y por la mentalidad de que la supervivencia justificaba cualquier medio. Pero aún así no consigo perdonarlo completamente. No consigo olvidar que cada muerte en la familia, cada momento de locura y desesperación, cada lágrima derramada y cada vida desperdiciada puede ser rastreada de vuelta a aquella decisión que él tomó de colocar su propio interés por encima de todo y todos. Pero también reconozco que juzgar a Arturo es demasiado fácil, que yo nunca enfrenté las elecciones que él enfrentó. Nunca estuve en una situación donde tenía que decidir entre traicionar a mis compañeros o ver todo lo que construí ser destruido por las llamas de la guerra. Y que quizás, si estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo, racionalizado de la misma forma, convencido a mí mismo de que estaba apenas haciendo lo necesario para proteger a mi familia, sin percibir que al hacer eso estaba, en realidad condenando a esa misma familia a generaciones de sufrimiento. La ironía es tan espesa que casi puedo saborearla, amarga como hiel en mi lengua, y me pregunto si Arturo, en sus últimos momentos, cuando la maldición lo alcanzó y vio sea lo que sea que vio que congeló su rostro, en aquella expresión de terror absoluto, finalmente entendió lo que había hecho y se arrepintió de sus elecciones. Los documentos que encontré incluían también algunas cartas personales de Arturo para mi abuela, escritas en los días anteriores a su muerte, y en ellas puedo detectar un tono de creciente paranoia y miedo, menciones a sombras que lo seguían y voces que escuchaba cuando estaba solo, descripciones de pesadillas donde era juzgado por figuras encapuchadas que pronunciaban sentencias en lenguas que no conseguía entender. Él sabía que algo estaba viniendo para él, que había cruzado una línea que no debería haber cruzado y que el precio sería cobrado en breve, pero aparentemente no imaginó que el precio se extendería mucho más allá de su propia vida, que sus hijos y nietos y bisnietos también pagarían por su pecado hasta que no quedara nadie para pagar. Esto me hace pensar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza, sobre dónde trazamos la línea entre castigo apropiado y crueldad excesiva, y si existe algún crimen que justifique la destrucción de una familia entera a través de las generaciones. Salvador Noir y la Orden claramente creían que sí, que la traición de Arturo era tan grave que merecía no solamente su muerte, sino la extinción completa de su linaje. Y quizás, en la lógica distorsionada de ellos, eso hacía sentido. Quizás, en un mundo donde juramentos eran considerados sagrados y sociedades secretas operaban con sus propias leyes que sustituían las leyes de la sociedad común, ese tipo de venganza
era no solamente aceptable, sino necesaria para mantener el orden y el respeto. Pero mirando desde afuera, con la perspectiva de alguien que sufrió las consecuencias de esa venganza sin haber tenido cualquier participación en el crimen original, solo consigo ver monstruosidad y desperdicio. Vidas destruidas no por justicia, sino por orgullo herido y sed de poder, y una determinación obstinada de perpetuar el sufrimiento incluso cuando todos los involucrados originales ya estaban muertos hace décadas, y la propia guerra civil que había dado contexto a la traición de Arturo era apenas una memoria distante, mantenida viva por veteranos cada vez más raros y monumentos que nadie más miraba con mucha atención. La vela en mi mesa está casi al final, su llama temblando y lanzando sombras danzantes en las paredes de la biblioteca. Y siento que yo también estoy casi al final, que la energía que me mantuvo despierto y escribiendo por tantas horas está finalmente agotándose, y que en breve tendré que parar, sellar esta carta y entregarla a Ramón con instrucciones finales sobre qué hacer con ella después de mi muerte. Hay una paz extraña en saber que hice todo lo que podía, que esta carta representa mi último acto de desafío contra la maldición y contra la orden, mi forma de garantizar que incluso si ellos destruyen mi cuerpo y borran mi nombre de los registros vivos, la verdad sobre lo que hicieron permanecerá, registrada en estas páginas para cualquiera que tenga coraje de leer y creer. No sé cuántas personas creerán en esta historia cuando finalmente sea tornada pública. ¿Cuántas simplemente la descartarán como delirios de un viejo loco o invenciones de una mente deteriorada por la edad y la soledad? Pero espero que por lo menos algunas personas vean la verdad en ella, reconozcan los patrones que describí y quizás hasta inicien sus propias investigaciones sobre sociedades secretas y maldiciones familiares, sobre los métodos que organizaciones oscuras usan para perseguir sus venganzas a través de las generaciones, y sobre cómo identificar cuando una serie de tragedias aparentemente no relacionadas puede en realidad ser parte de un patrón deliberado. Si esta carta salva, aunque sea una única familia, de un destino similar al de los Beaumonts, entonces todo el sufrimiento que experimentamos habrá tenido algún propósito, algún significado más allá de la simple tragedia, y quizás los muertos puedan descansar un poco más fácilmente sabiendo que sus muertes no fueron completamente en vano. Esa es la esperanza que me sostiene en estas horas finales, la creencia de que incluso en las circunstancias más sombrías y desesperadoras, todavía es posible encontrar alguna forma de redención, alguna manera de transformar dolor en propósito y sufrimiento en sabiduría que puede beneficiar a otros. Miro ahora hacia el reloj en la pared y veo que ya pasan de las 3 de la mañana, la hora más oscura de la noche, cuando hasta New Orleans finalmente se calma y las calles quedan relativamente silenciosas, y decido que es hora de terminar esta carta, de colocar el punto final en esta historia que comenzó hace tanto tiempo, con la traición de un hombre ambicioso, y está terminando ahora con la confesión de su último descendiente. No tengo más nada que decir que ya no haya sido dicho, ninguna revelación adicional para hacer o secreto para exponer, apenas la verdad desnuda y simple de que los Beaumonts fueron destruidos no por debilidad o destino, sino por elecciones humanas, por la decisión de un hombre de traicionar a sus compañeros y por la decisión de otros hombres de castigar esa traición de una forma que trascendió cualquier noción razonable de justicia. Al lector de estas palabras, sea usted quien sea y en qué época esté leyendo esto, dejo esta advertencia final.
Cuidado con sociedades secretas y con hombres que afirman tener el derecho de juzgar y castigar fuera de las estructuras normales de la ley y la sociedad, porque una vez que usted da a cualquier grupo el poder de operar en las sombras sin supervisión o responsabilidad, inevitablemente ese poder será abusado, y la justicia que ellos afirman buscar se transformará en algo mucho más sombrío y destructivo. Y si usted sospecha que su propia familia puede estar bajo algún tipo de maldición o siendo blanco de una venganza generacional, no ignore las señales como yo hice por tanto tiempo. No se esconda en la negación y la esperanza de que las tragedias paren por cuenta propia, sino investigue, busque la verdad. Y si es necesario, exponga a aquellos que están perpetuando el ciclo de violencia, porque la luz del día es el mejor desinfectante contra el tipo de mal que prospera en las sombras. Cuanto a mí, Elías Beaumont, el último de mi linaje, acepto mi destino con los ojos abiertos y la conciencia limpia, sabiendo que hice todo lo que estaba a mi alcance para garantizar que la verdad sobreviviera, incluso si yo no sobrevivo, y que esta carta servirá como mi testamento final, mi última palabra sobre una historia que consumió a mi familia por 3 generaciones. No pido perdón porque no tengo nada por lo que disculparme. No busco venganza porque no tengo medios de obtenerla. Apenas quiero que quede registrado que los Beaumonts existimos, que amamos y sufrimos y luchamos contra fuerzas que no podíamos ver ni comprender completamente, y que al final, cuando todo fue dicho y hecho, todavía tuvimos coraje suficiente para contar nuestra historia y exponer a aquellos que nos destruyeron. Que Dios, si existe tal cosa, tenga misericordia de mi alma y de las almas de todos los Beaumonts que vinieron antes de mí, y que la maldición que nos persiguió por tanto tiempo finalmente muera conmigo, enterrada junto con mi cuerpo en el cementerio de San Luis, donde tantos otros miembros de la familia ya descansan, sus lápidas cubiertas de musgo y sus historias olvidadas por todos, excepto por este último sobreviviente que ahora se une a ellos en el silencio eterno. Esta es mi confesión, mi acusación y mi epitafio, escrita en una noche de lluvia en New Orleans, en el año de 1923, por un hombre que vivió demasiado tiempo y vio demasiadas cosas, pero que al final encontró una forma de transformar su maldición en testimonio y su sufrimiento en advertencia para aquellos que vendrán después. Que esta carta sea abierta después de mi muerte y su contenido tornado público conforme a mis instrucciones, y que aquellos que la lean juzguen por sí mismos si la historia de los Beaumonts es verdad o locura, si las maldiciones son reales o apenas superstición, y si sociedades secretas realmente tienen el poder de destruir familias enteras a través de las generaciones, o si todo no pasó de una serie de coincidencias trágicas que mi mente perturbada interpretó como patrón donde no había ninguno. Yo sé la verdad, y ahora usted también sabe, y con ese conocimiento viene la responsabilidad de decidir qué hacer con él. Si ignorarlo y seguir adelante con su vida como si nada hubiera leído, o si tomarlo en serio y quizás investigar por cuenta propia, buscar otras historias similares, otros patrones de tragedias familiares que pueden tener explicaciones más siniestras de lo que aparentan a primera vista. La elección es suya. Así como la elección fue de Arturo en aquella noche fatídica cuando decidió traicionar a la orden, y así como la elección fue de Salvador Noir cuando decidió que el castigo apropiado era la destrucción de un linaje entero, y así como fue mi elección, escribir esta carta y exponer todo, incluso sabiendo que esto puede traer consecuencias que no viviré para ver. Vivimos y morimos por las elecciones que hacemos, y al final, cuando estamos solos en la oscuridad, con apenas nuestras memorias y arrepentimientos como compañía,
todo lo que podemos hacer es esperar que hicimos más bien que mal, que nuestras acciones tuvieron más consecuencias positivas que negativas, y que cuando seamos juzgados, sea por Dios o por la historia, o simplemente por nuestra propia conciencia, seremos considerados dignos de alguna medida de comprensión, si no de perdón. Firmo ahora esta carta con mi nombre completo, Elias Beaumont, y con la fecha 5 de diciembre de 1923, y la sello con el anillo de la familia que cargo en el dedo, el último objeto físico que conecta el presente al pasado, el último símbolo de un linaje que está a punto de extinguirse, y entrego todo a los cuidados de Ramón de la Croix, con la confianza de que él cumplirá sus obligaciones y garantizará que esta historia sea contada. Y ahora finalmente puedo descansar.